¿Cuáles instrumentos puede utilizar el Banco Central? En este caso, la República Dominicana, puede ser la Reserva Federal, puede ser el Banco Central Europeo, puede ser el Banco de Inglaterra, para mantener, primero, lograr la estabilidad de precios y luego mantener esa estabilidad de precios. Miren, los bancos centrales, por lo general, y esto se popularizó mucho en los años 90, desde los años 90, por lo general colocan una meta de inflación. Una meta de inflación y dicen, mira, yo quiero tener una inflación de 4% o una inflación de 2%. Depende. En el caso de Estados Unidos es un 2%, en el caso del Reino Unido 2%, en el caso del Banco Central Europeo 2%, es decir, la zona euro. En el caso de República Dominicana, 4%. En el caso de América Latina, varios países, 3%. Es decir, que va a depender de lo que necesite la economía en términos de inflación. Entonces, en el caso de República Dominicana, 4%. Es decir, hay una meta que es 4% más menos 1. O sea, en el caso de República Dominicana, en vez de tener un único número, lo que tiene es un rango que va desde el 3% hasta el 5%. Ahí se va a mover la inflación. Eso es lo primero. Eso es lo que se llama el esquema de metas de inflación, esquema de política monetaria basado en metas de inflación. El caso de República Dominicana, fíjense que le dije desde los años 90, pero en el caso de República Dominicana, desde el año 2012, enero, comienza a aplicarse metas de inflación. Y cuando uno ve el desempeño, uno puede decir que realmente ha sido bueno el desempeño, porque sacando episodios como lo que sucedió ahora por el tema del COVID también, que llegó a 9.64, la inflación, bajo el esquema de inflación, no voy a decir antes, pero bajo el esquema de inflación del año 2012 en adelante, la tasa de inflación ha estado siempre en el centro del rango meta o por debajo, es decir, 4 o por debajo, en promedio. Usted lo encuentra cada año de esa manera. Es decir, que ha sido bastante exitoso, sin lugar a dudas. El Banco Central de la República Dominicana ha sido exitoso manteniendo la estabilidad de precios. Sin lugar a dudas, el Banco Central ha sido, vuelvo y repito, muy exitoso basándose en metas de inflación para mantener la estabilidad de precios. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Miren, usted tiene metas de inflación y usted tiene todo un mecanismo. Usted tiene un mecanismo donde el Banco Central anuncia que su meta está entre el 3 y el 5%, primer elemento. Segundo, tiene un conjunto de elementos vinculados con la comunicación. El Banco Central debe saber comunicar. Entonces, por eso se tiene que tener un equipo técnico que sea creíble, que sea confiable, que la gente tenga la posibilidad de escucharlo y de leerlo y tener unas comunicaciones muy periódicas, muy precisas de lo que se está haciendo para alcanzar esa meta y mantener la tasa de inflación dentro de ese rango meta. Entonces, eso es otro elemento. Luego está el conjunto de medidas que tú vas a establecer para poder alcanzar esa meta de inflación. Y hay una variable que es fundamental, que es la tasa de inflación. Miren, que va a influir sobre una variable que es fundamental en términos de instrumento. Recuerden, inflación, hay otros países que tienen inflación y crecimiento, pero por lo general, inflación es la fundamental, que nos lleva a nosotros a seleccionar un instrumento que es la clave. Y ese instrumento es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, y aquí voy a utilizar lo que es el concepto de regla. Una regla que de los años 70 quedó clara, bueno, desde antes, desde Milton Friedman, que en los años 50 hablaba en el diseño de política monetaria la importancia de tener reglas monetarias, pero luego ya en los años 70, con un esquema muchísimo más sofisticado, dos autores, uno recién fallecido, Edward Prescott, pues establecieron un mecanismo para usted ver la importancia de establecimiento de reglas. Las reglas, en vez de la discrecionalidad donde usted dice, pues hoy hago esto, mañana hago lo otro, hago esto, mañana lo otro. Eso crea mucha incertidumbre. Mientras que si usted tiene una regla muy precisa, usted logra pues mandar un mensaje a los agentes económicos y que le da mayor credibilidad, mayor confianza. Entonces, entre las reglas hubo una que la diseñó un profesor de la Universidad de Stanford, John Taylor, que fue su secretario del Tesoro de los Estados Unidos y es una persona que consideramos que es merecedora del Premio Nobel de Economía y espero que se lo otorguen ese Premio Nobel porque
con esa regla, pues la mayoría de los bancos centrales se manejan hoy día. La regla es lo siguiente. La tasa de interés que yo voy a definir, que yo voy a establecer, que yo voy a utilizar en términos del nivel, va a ser una función de dos elementos clave. Uno, la desviación que exista entre la tasa de inflación observada, es decir, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, la tasa de inflación era 9.6%, cuando llegó a su pico, 9.6%, menos la tasa de inflación esperada. La tasa de inflación esperada, la que yo deseo, la meta, es 4. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Esa es mi meta, 4%. Oigan bien, 4%. Y yo tengo 9. Entonces yo tengo que subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés se tiende a reducir la demanda, le quita presión al mercado de bienes y servicios y entonces comienza a reducirse la tasa de inflación. Es decir, que lo primero que yo tengo que observar para definir la tasa de interés, yo como Banco Central, es la diferencia que haya entre la tasa de inflación observada, 9, 7, 6, 5, menos la meta de inflación, 4, el centro del rango meta, 4. Entonces, en el caso de Estados Unidos, 2. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una inflación de 3.5 y la meta es 2. Eso significa que hay todavía una distancia de 1.5 puntos porcentuales. Eso influye hacia arriba la tasa de interés y por eso es que Jerome Powell ha mantenido la tasa de interés alta en un nivel que va de 5.25 a 5.5. La tasa de interés de referencia se llama. Esa tasa de interés que fija el Banco Central, que luego influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Esa tasa de interés de referencia, que la tienen todos los bancos centrales, en el caso de República Dominicana, es clave para definir la tasa de interés a que prestan los bancos, la tasa de interés a la que pagan los bancos sobre los depósitos. Entonces, cuando la tasa de inflación está por encima de la meta, sube la tasa de interés de referencia. Primer elemento. Segundo elemento, lo que suceda con el Producto Interno Bruto. Cuando la economía usted la evalúa a lo largo del tiempo, usted calcula lo que es la evolución del Producto Interno Bruto de largo plazo. Puede ser largo plazo, potencial, largo plazo, tendencial, como usted quiera definirlo y como usted lo quiera calcular. Simplemente usted lo ve a lo largo del tiempo, el Producto Interno Bruto. Calcula cada año lo que debería ser el Producto Interno Bruto, el nivel de actividad económica. Y compara el nivel de actividad económica que usted observa. Imagínese que usted tiene un nivel de actividad económica que está muy alto en comparación con lo que debería estar. Es decir, que la economía está caliente. Usted tiene un déficit público muy grande, como sucede en Estados Unidos, 7% del Producto Interno Bruto. Usted tiene un mercado laboral en pleno empleo, como sucede en los Estados Unidos. Usted tiene una situación donde la economía está creciendo por encima de lo que debería estar creciendo. ¿Eso qué le genera? Una presión sobre la tasa de inflación. Y ante esa situación, usted va a subir la tasa de interés para reducir la actividad económica, reducir la demanda agregada, reducir la presión que esa demanda agregada le ejerce sobre la tasa de inflación. Es decir, que si hay una situación donde la economía está sobrecalentada, es decir, que su nivel está por encima del nivel de largo plazo potencial, usted sube la tasa de interés. Ahora, si es al revés, si la economía está por debajo de lo que es el largo plazo, entonces usted baja la tasa de interés. Esos son los dos elementos de la regla de Taylor. Hay un tercer elemento, en el caso de República Dominicana, que yo siempre lo incluyo, que es la volatilidad de la tasa de cambio. Cuando usted observa mucha volatilidad de la tasa de cambio, usted observa una tendencia también a manejar la tasa de interés hacia arriba o hacia abajo. Cuando no hay volatilidad, usted la puede bajar. Cuando hay volatilidad, usted quiere mantener lo más estable posible la tasa de cambio, no fija, son dos cosas distintas, sino la volatilidad, usted tiende a manejar también la tasa de interés. Pero en los otros países usted puede tener la desviación con relación a la meta de inflación, la desviación con relación al Producto Interno Bruto como determinantes de la tasa de interés. O sea que ahí usted ve cómo se fija la tasa de interés del Banco Central. En el caso de República Dominicana, la tasa de interés es un 7%. Usted me dirá 7% menos 3, es decir, la inflación observada, sería 4 en términos reales. Si lo quiere hacer con la expectativa de inflación, sería 4 la expectativa, entonces sería 7 menos 4 es 3 en términos reales. Usted puede decir, mira, está bien, en términos reales. Si fuera con la inflación pasada, quizás está un poquito alta, pudiera bajar quizás 50 puntos básicos,
pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está condicionada esa tasa de interés también a la tasa de interés de los Estados Unidos. Porque si nosotros bajamos ahora mismo la tasa de interés que está en 7 de referencia y la de Estados Unidos se mantiene en 5.3, esa distancia ya es 1.7. Si nosotros la bajamos más, la de República Dominicana, lo que sucede es que habría una tendencia hacia el movimiento de moneda o recursos locales hacia instrumentos financieros denominados en dólares. Y esto hace que entonces tienda a depreciarse el peso dominicano. Por eso es que ante esa situación, lo que conviene es mantener constante, fija, inalterada, hasta que los Estados Unidos bajen su tasa de interés, la tasa de interés de referencia de la República Dominicana en un 7%. Ahora, ¿qué nos queda por ver? El Banco Central es importante que sea independiente o puede ser un Banco Central controlado por decisiones políticas. Vamos a ver qué dice la experiencia con relación a ese tema. Este que viene es un bloque sumamente importante. Vámonos a la pausa.